Hoy estoy muy contenta de tener aquí a mi querida amiga que tanto admiro, esta abogada dominicana que nos ha dado tanto orgullo desde España para el mundo, Navy Tolentino. Un Bienvenida, corazón. aplauso, por Bienvenida. favor. Señores, cuando siempre que la traemos nos encanta hablar con ella de temas de inmigración y de derecho, pero hoy ella y yo decidimos, pues quería yo pedirle que abriera su corazón aquí en radio porque lo habíamos hecho en televisión, que pueden buscar su historia hermosa en Mujeres al Borde RD. Pero hoy yo quiero hablar de un tema muy puntual, del que todavía parece mentira que poco se sepa, y es el tema que ella ha tenido que enfrentar y con el cual se ha tenido que edificar para compartir hoy con nosotros su aprendizaje en este camino del autismo con su hermoso hijo. Navy, sé que es un tema delicado, pero siento tanto orgullo de ver cómo tú te decidiste a aprender para poder apoyar a tu hijo, a ser su mejor versión con esta condición. ¿Se le llama una condición al autismo? Sí, al ¿Qué es, autismo se le qué llama es tener condición. esa condición? Primero, gracias, chicas, que me encanta venir y visitarlas. Ya me siento como si fuera en casa. Así es tu casa. Y gracias por tocar este tema, Ingrid. Justamente antes de entrar, tenía unos mensajes por una publicación que había hecho de León, de personas que me escriben y a raíz de la entrevista, que salió un poquito más a la luz lo difícil que es ser madre de un niño autista, la cantidad de personas que aquí están pasando ese trabajo por no tener las condiciones adecuadas Ujú. para criar un niño con autismo. Justamente ahora acabo de abrir un mensaje de Giselle, no sé si me estás escuchando ahora, Giselle, que es una chica que no conozco, como muchísimos mensajes que me llegaron a raíz de la entrevista, de personas que, unas dando esperanza, viven en Estados Unidos, otras en España, muchas de aquí, pero me preocupa más la situación de aquí, porque no tienen condiciones, no tienen ayuda del gobierno y no saben qué pasos dar. Wow. Cuando me preguntas si el autismo es una condición, sí, es una condición, es el espectro del autismo. eh, ya se, no se desclasifica, sino que es diferente a lo que es el Asperger. Antes a todo el mundo, Ujú. recuerdo cuando era pequeña, que decíamos, bueno, ese niño es un nerd, es un cerebrito, Ujú. porque era antisocial y Ujú. sabía mucho, que es lo que se le puede llamar a lo que es mi hijo, es Ujú. una persona que tiene Asperger. Ujú. Ya no está mezclado con el autismo. Tú puedes tener autismo y Asperger al Sí, mismo que muy. tiempo. Ujú. Eh, Pero son dos cosas diferentes. Sí. sí, son dos ¿Y, condiciones y cuál distintas. es la Exacto. diferencia? Porque yo misma estaba confundida. Lo primero es que yo no soy especialista. Yo siempre recomiendo a cualquier persona que me contacta, tienes que hablar con un especialista. Yo soy una madre TEA, Exacto. Eres una madre. claro, y lo hablo desde mi Yo condición de quiero, madre, no sí, profesional, de mi condición de pero madre, eso es lo lo que he que yo quiero. aprendido. Desde tu vivencia y tu aprendizaje con Leo, ¿cuál es la diferencia? Ya que tú dices que tu hijo es Asperger, ¿cuál es la diferencia para ti en lo que has Mi hijo aprendido? tiene las dos. Mi hijo lo primero es autista, que tiene el grado 3, que es el nivel más alto del autismo, Wow. y puede que tenga Asperger. Entonces, junto con esto, también puede haber mezclado una cantidad de síntomas más, que pueda tener epilepsia, que tenga problemas neurológicos y que pueda tener pocas capacidades. León tiene la dicha, por decirlo así, que tiene altas capacidades, pero hay muchos factores que se unen dentro del autismo. Por eso vemos niños que no se desarrollan, Ujú. que no hablan nunca, Ujú. porque tienen otras deficiencias. Ujú. Aparte del autismo, tienen deficiencia. León tiene la parte más social, que es la parte que tiene más tocada actualmente. Navy, ay, perdón, cuando se hablaba del tema del el tratamiento, que tal vez en nuestro país, que se desconoce también suficiente del tema, también dices no tenemos las herramientas. ¿Qué tratamientos, o sea, qué es lo que tiene que se le da a un niño con estas condiciones? Imagino que depende del nivel de cada uno, pero ¿cuáles son esas terapias o tal vez existen medicinas? ¿Cómo tratan a un niño que tiene esta A ver, condición? actualmente con el autismo te van a aparecer muchísimas cosas. Y creo que en los tiempos cuando éramos niños, no sé, no escuchábamos acerca de estos temas, acerca del Ujú, autismo. Pero actualmente hay personas que te hablan de la microbiota, que no está investigado. Realmente el autismo no es algo que científicamente esté probado. Entonces yo puedo decirte, mira, pues mi pareja puede, yo le digo a él en broma, tú eres un Asperger no diagnosticado, por su nivel de inteligencia los ujú, por su conocimientos que desarrollo de tiene y el conocimiento. desarrollo profesional que puede, más que profesional, mental, Ujú, que suele tener. Pero el autismo lo primero es identificarlo, no es una enfermedad, tú no puedes dar una pastilla para quitar el autismo, es una condición con la que vas a vivir toda toda tu tu vida. vida. Y yo creo que la parte más importante es aceptarlo. Y sí me gustaría hacer un llamado a todas las personas que conozco, varias personas que son influencers y que pueden mover este tema en este país, destapando un poquito la condición de personas cercanas que puedan tener. Porque yo creo que es hora de llamar la atención del gobierno,
de las autoridades, que son las que tienen que ser la representación para esto, porque podemos tener aquí muchos niños genios, porque eso puede ser el autismo, o muchos niños que no tienen capacidades y que los padres terminan con un maltrato porque no saben cómo tratar. Desde tu Ahí es que voy. experiencia, Navy, quiero preguntarte, porque para los que no tienen conocimiento, Navy Tolentino es una dominicana, pero que está radicada en España. Y el manejo también es muy diferente, hablando de estructura gubernamental y social. Completamente. Por eso es que yo entiendo que te preocupa mucho la República Dominicana. ¿Cuáles son esas diferencias que tú encuentras en cómo se tratan estas capacidades especiales, no solamente con el autismo, sino con otras que pueden estar que están presentes en todos los países, obviamente, y la República Dominicana? ¿Qué tú crees que es fundamental en este momento que sea nuestro foco para que esas personas, porque yo sé que muchas personas del gobierno no pueden estar escuchando? Primero, detectarlo. Yo creo que es la parte fundamental lo que tiene que haber en una casa, en un amigo, en un abuelo. En mi caso fue mi suegra que detectó que el niño podía tener la condición y Ok, escuchar. entonces ahí vamos a detenernos un minutito. ¿Cuáles fueron los síntomas que la abuela y luego los padres vieron que los llevaron a aceptar que había un tema con León y que los llevó a buscar un diagnóstico? León dejó de decir adiós. Con 18 meses no decía una sola palabra. Cuando era un niño que era bastante activo, él como que tuvo un retroceso. Con 6 meses comía de todo, saludaba y de repente dejó de hacer todo. Y ya tenía 18 meses y no avanzaba. Se quedaba, lo que dije en tu entrevista, mirando fijamente la arena, porque estábamos en una casa en la playa, y no, nunca nos miraba a los ojos. Entonces, con esas condiciones, no jugaba con otros niños, nunca le interesó jugar con otros niños. Y aunque estuviéramos en una pandemia, sí me preocupó un poco y comenzamos a buscar, esos fueron los primeros Y síntomas. la abuela que notó que llamó tu atención. Bueno, ya tenía 3 niños, para mí era el primero, Claro, yo no tenía ella sabía experiencia, cómo. claro, Ujú. y me dijo: "Ese niño puede ser Asperger", fue lo que me dijo. Por las cosas que veía, León ya, claro, con 18 meses sabía el abecedario y hacía cosas un poco fuera de lo normal, pero lo que estaba preocupando era la interacción social, de no relacionarse con otros niños, de no mirarte a los ojos, de no buscar tu sonrisa, de no buscar a mamá y papá. A nosotros no nos identificaba, él no sabía quién era papá y mamá. Mi hijo vino a saber quién era papá y mamá hace 6 meses, en las últimas terapias que yo vine aquí a República ¿Qué edad Dominicana. tiene hoy en día? León va a cumplir 4 años el próximo domingo. Ok, cuando finalmente aceptan que hay un tema, la abuela llama la atención. Yo ¿Cómo? comencé a buscar en centros, no sabía qué era, de terapias, para que se hiciera una evaluación. La primera evaluación salió positivo con un porcentaje bastante alto. Yo no sabía lo que era el autismo. Yo hace un año, el 2 de abril del año pasado, hice una publicación porque realmente yo tenía desconocimiento por completo de qué significaba la palabra autista. Es decir, a veces confundimos lo que es el autismo con síndrome de Down. No Ujú. le prestamos atención hasta que nos toque en nuestra propia casa o alguien cercano Ujú. para vivirlo. Y fue mi caso en ese momento. Pero esa Eh, estructura gubernamental o social, Sí, Exacto. perdón, ¿cuál es la diferencia que volviendo, quiero? Sí. Porque me Eh, estás diciendo que acá le estás haciendo terapia, sí, entendí eso, en la pero República Dominicana. voy a explicar un poco las acciones que yo hago. Lo Claro. primero que yo sabía era que en Estados Unidos es el mejor lugar para hacer terapias. Claro, eso era trasladarnos nosotros la estructura familiar Completa. y profesional a los Estados Unidos, porque tenemos las posibilidades. Pero claro, Ujú. imagínate la cantidad de familia que hay sin esas posibilidades. Entonces comienzo a buscar en España las opciones. Todavía mi hijo no tiene la discapacidad en España, porque yo tuve que hacer todo por la vía privada, Ujú. porque los tiempos de espera es igual en España, en Estados Unidos o en República Dominicana. Existen, pero Hay una unas, fila que hay tienes que una fila, hacer exacto, porque, y exacto. una línea de tratamiento que tienes que ir haciendo para que te puedan dar el diagnóstico Y de ahí y la referirte. discapacidad, exactamente. Cuando ya tienes una discapacidad, ya tienes otro tipo de tratamiento y entras a otro grupo. Ya mi hijo puede ser tratado, por ejemplo, yo sufrí mucho cuando tengo que entrar a mi hijo a un centro escolar, porque no aceptaban que el niño entrara a un centro escolar con una profesora sombra y he tenido que buscar un centro privado para que él pueda ir con profesora sombra. República Dominicana, ¿qué pasa? Las personas me escriben, pero realmente, ¿verdad? Yo no, ni puedo aconsejarle realmente con lo que hay. Sí me gustaría investigar más. Sé que hay un proyecto de una ley, porque se me pidió en su momento una firma para que esto se active. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer con un niño con autismo? Diagnóstico. Lamentablemente, se lleva a un centro privado porque no sé si existe aquí Ujú. los organismos correspondientes para hacer un diagnóstico ¿Qué privado. tipo de médico? ¿Neurólogo pediátrico? A ver,
En estos son temas pediátricos, sobre todo, porque se comienza con la terapia del habla. Claro. Muchas veces que el niño no habla, tiene deficiencia del habla, entonces puedes identificar, me pasó con unas amigas, si lo que tiene es un déficit de atención, si lo que tiene es un retraso de madurez mental o tiene autismo. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es importante que vaya a un especialista para saber cuál es el diagnóstico exacto que puede tener ese niño. Pues, Definitivamente. Cuando eh, te dieron el diagnóstico de León, fue en España, ¿correcto? Sí, Fue en España. ¿Qué tuviste que hacer todo por la vía privada para no tardar el tiempo del protocolo que se Ujú. maneja en España? correcto. O sea, que a Yo pesar, inicié Pero todo sí por la hay vía privada. pero instituciones. sí Sí, hay claro, claro. instituciones. Lo que pasa es que, a ver, cuando yo comienzo y comienzo con las investigaciones, lo primero que te recomiendan es una terapia de una vez a la semana. Yo comienzo a hacer un máster paralelamente, es un máster de análisis de la conducta aplicada que se puede hacer online, lo avala la Universidad Complutense con una universidad en Boston, se hace en español y yo comienzo a ver que no vale 2 horas de terapia a la semana, no es una terapia del habla. Aquí el cambio que yo he visto en mi hijo es porque mi hijo recibe más de 8 horas de terapia al día. wow. Es diferente. Claro, de Te- un año, si yo te enseño un video, Ingrid, de un año a esta misma fecha, de León a un año después, es que es otro niño por completo. Claro, nosotros lo que venimos a hacer cuando venimos a República Dominicana, que nos quedamos en Punta Cana, hay centros, ahí está la Fundación Punta Cana de Oscar de la Renta, que Ujú. es un centro para niños con autismo, es un Wow, qué centro belleza. espectacular, que yo fui, cuando yo fui para ver las opciones para poder tratar a León aquí, antes de yo tener la Ujú. profesora Sombra. También hay profesoras particulares que dan terapia, pero las terapias cuestan $50, 45 minutos. Wow. Wow. Navy, quiero hacerte Insostenible. una pregunta para aquellas personas, y yo no tengo el conocimiento. Cuando hablas de profesora sombra, ¿a qué te refieres? A ver, una profesora sombra es una profesora que le acompaña en el desarrollo del niño. Por ejemplo, León eh, va a la escuela con una persona que le acompaña desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cuando llega a casa, tiene media hora libre y entra otra terapeuta que la acompaña desde las 5:30, 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, su hora que se tiene que dormir para hacer terapias, porque él tiene problemas con la alimentación. León nació con perceptil 90 y está un perceptil 10 porque dejó de ¿Qué comer. eso significa? Los percentiles cuando estás con un porcentaje más alto de la media de lo que nace la sociedad. Es decir, él nació con un 90% más grande de lo que era el resto de niños y ahora está dentro de esa media con un 10%. Ok. Ok, la ¿Sabe qué? verdad es, perdón Ay, que te sí. interrumpa, cuando ven a León no se dan cuenta de nada porque la verdad que es algo que no se nota. A diferencia de otros síndromes como el de Down, esto no se nota nada. Físicamente es un niño que está súper bien. Es como La, en la forma. Sí. la preocupación de Navy y a la que yo me uno es que Navy ha podido sacar a su hijo adelante. Primero ella se edificó como madre y estudió. Fíjense cómo ella se metió a estudiar y segundo, porque por el tipo de trabajo que hace, ella y su esposo tienen las capacidades económicas de apoyarlo con el sistema privado a su mejor nivel. ¿Qué pasa con nuestros niños autistas dominicanos, de la mayoría que no tiene acceso a ese nivel de ayuda? Esa es la gran preocupación. ¿Hasta dónde el gobierno, yo sé que tiene un centro, el CAI, El CAI, exacto. que Porque me han escrito alguna sé que preguntándome sobre trabaja eso. sumamente bien, pero que es pequeño, que no se da abasto. Por lo mismo de los protocolos de la espera, porque es muy poco para la cantidad de niños que cada vez se incrementa más con este síndrome. Pero sé que trabaja muy bien. Y el voluntariado del Banco de Reserva también, Güey, yo no Noelia. sabía. Sí, Noelia está haciendo también, dentro de las ayudas que hacen junto con el voluntariado del Banco de Reserva, están ayudas que están haciendo. Hay una página web de Educa RD, creo que es, del Banco de Reserva, Ujú. que tiene actividades como para tratar niños que tengan el trastorno del autismo, que es para los padres, como terapias que puedes hacer en casa con tu hijo. Vamos a aprovechar para dar las líneas por si quieres hacer una pregunta de madre a madre. Estamos con Nevi Tolentino hablando desde la madre que está trabajando, apoyando a su hijo autista. 80 809-531-9050. 809-531-9050. ¿Sabes qué? Y también YouTube. estamos en live en el YouTube, Mujeres al Borde RD. Yo quería preguntar, yo hice el comentario hace unos días y le dije a Ingrid, yo comencé a ver una serie coreana que tengo Sí, entendido que es la excelente. abogada Hood. La abogada Wu. Déjame tomar Y esta línea antes que sí, tú al pases. borde. Espérate. Al borde. Hola, Hola, te Buenas. escucho. gracias. Escuchando sobre el tema. Sí, Ujú. te escuchamos. Eh, Fíjense que yo estuve en una terapia en España por disbiosis intestinal
y habían médicos que trataban efectivamente a los pacientes con una alimentación cetogénica. Hay muchos estudios y muchos avances sobre ese tema y sobre el tipo de alimentación, cómo la microbiota intestinal influye mucho en su desarrollo sobre este tema. Quería solamente aportar esto porque muchas veces nos preguntamos cómo empezar, cómo tratar, qué debe comer, cómo lo debo medicar. Y pareciera que hay una relación muy estrecha entre la alimentación y la condición para que los niños tengan un mejor desarrollo. Excelente aporte, gracias. Nevi lo mencionó en un Sí, principio. me lo ha recomendado Checho, Ajá. mi querido Ujú. Checho, siempre me ha dado un contacto de alguien, tengo la cita para cuando regresemos de De nuevo, España. ¿cómo se llama? Es el tema es como intestinal, es de la microbiota y es para identificar ciertas cosas que no debes de comer y te ayuda con el cetino, sobre en este caso, Eso no lo para poder recordamos. desarrollarlo. Sí. Yo, Ok, la Paloma. pregunta que quería hacer es, y también hay otra serie que se llama Atypical, Esa no la he visto, pero sí la abogada Who. Atypical. Y la abogada presentan este caso de niños con autismo. Es un caso de un niño que va a la escuela y esta es una abogada brillante. Y la presentan haciendo diferentes casos. Y es tan interesante, yo creo que además de que está magistralmente realizada, cómo muestran para uno, de una manera u otra, cómo uno aprender los diferentes tipos de niveles. Y lo que más me llama la atención, y yo creo, es aparte obviamente de que cómo se debe de que tener terapia, cómo ellos avanzan, es cómo las personas pueden entender a una persona con Exacto. autismo, porque es casi como si hablaran otro idioma, aunque hablan el español o el inglés o el idioma en el que tú hables, pero sus formas, la forma en la que dan cariño, cómo has manejado como una madre. Veo, por ejemplo, en el caso de la abogada Wu, Ujú. ella tiene un tema agarrando las manos, por Lo ejemplo, hace León. y ella le preguntó a su papá, porque ella ahora se está empezando a enamorar por primera vez, pero es un amor que es muy complicado, porque ella ama de una manera muy diferente. Ella le preguntó a su papá, cómo tú has podido, cómo yo te he dado cariño en los tiempos. Y ella dice, yo sentía que tú no me querías. Ay. Pero no es que ella simplemente es que su forma es muy diferente. Y ahí yo vi eso, a mí me partió el corazón, porque sentí a través de la pantalla lo que seguramente muchos padres realmente viven. ¿Cómo tú podrías Hace, decir que se hace unos pueda días, entender? Paloma, me pasó algo similar y fue con mi hijo, tal vez estaba exponiendo un mural que hemos hecho juntos de la familia. Y me mandan el vídeo de cuando él estaba exponiendo, ya se sabía todo, porque como sabe leer, pues exponía todo lo que lo hizo él en el mural con nosotros. Y hubo un momento cuando él termina, una niña de su clase se para y le da un abrazo. Yo, oh, que León se ha dejado abrazar, porque él es muy receptivo, lo que Ujú, explicaba de la abogada, traído. es Él muy exacto. exacto. Pero al siguiente se para otro amigo y le da otro abrazo. Wow. Y al final terminaron todos en la clase abrazando a León. Yo me eché a llorar, que no veas. Él se quedó Sí, tranquilito. tranquilo. Oh my God. Entonces, porque leemos en clase, lo que me explicaba la profesora Sombra, que él cuando se siente muy presionado, lo que te dice es suave, suave. Es decir, que le lleve despacio, que le toques despacio. Y él está Ay. aprendiendo lo que es el tacto. En cambio, León es muy cariñoso, a diferencia de otros niños con autismo. Nosotros hemos intentado que aprenda a amar. Él ahora está cogiendo clase de quinoterapia, sabe tocar a los caballos con cuidado. Me Y dicen que esa esas, terapia es Dicen que son muy sí, 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 maravillosa. sí, buenas. sí, 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 sí. Porque Wow. le ayuda a tener como sensibilidad en ciertas cosas que normalmente no suelen tener. Al Y borde, eso sí lo hola. hace. Wow. Hola, Hola. buenas tardes. Qué bueno que mi comentario va a entrar luego de lo que ella habló. Y es, básicamente, mis hijos están en un colegio inclusivo, pero muchos padres no hablan de las condiciones de sus hijos. Tenemos que apoyarnos en demitificar ese tema Sí. del autismo, porque ¿qué pasa? Una madre se paró en la clase y dijo, mi hijo esta condición, percibe el mundo diferente y todo eso. Y niños de 4 años, cuando conocen cómo es la vida de sus compañeros, reaccionan diferente. El niño deja de ser que fulano molesta, que fulano llora, que fulano no hace tal cosa, a un niño de que los demás tienen la capacidad de comprender, que percibe el mundo diferente y ese niño tiene un grupo de amigos que los entiende. Incluso cuando el niño comienza a tener reacciones, otros niños lo cuidan y le dicen a la teacher, ya hay que llevar al niño X a su cuarto de pensar. Ay, Todos qué lo protegen. belleza. Entonces, los padres
tenemos que perder ese miedo de hablar, porque son niños normales que perciben el mundo diferente. Wow, qué hermosa Niños descripción, normales que perciben gracias. el mundo Y qué diferente. lindo mensaje. Yo creo que con eso Wow. podemos cerrar invitando a los padres a que pierdan el miedo de reconocer, aceptar y abrazar el que tienen un angelito autista y que hablándolo pueden apoyar a otros padres y apoyar más a su propio hijo, a que tenga un grupo de amigos y un círculo de más empatía, ¿verdad que sí? Es así. Yo creo que esa es la clave. Hablarlo, visualizarlo y hacer que los demás entiendan que su entorno simplemente es diferente, pero eso no quiere decir que sea malo, simplemente hay que entenderlo. Aquí, para que sepan, hay una institución que es el CAIT, puede buscar ayuda a nivel público ahí. Sé que es pequeña, pero sé que está a los más altos estándares. Ya, por ejemplo, yo tengo una sobrina de cariño, Emilia Díaz, que está dando la equinoterapia al más alto nivel. Está ahora mismo radicada en Cabarete, y lo digo porque la terapia con los caballos da muy buenos frutos. Hay muy buenas terapeutas del habla ya, que era antes que Sí, sí. carecíamos bastante, ya las hay. Entonces investigue, no se quede cruzado de manos. Mientras más tarde el papá o la mamá reaccionan y aceptan esta situación, le estás restando oportunidad a tu hijo de salir adelante y poder ser un niño funcional. Hay un Funcional, montón exacto. de niños funcionales con estas Ujú. condiciones, siempre y cuando los padres a tiempo accionen. Y por eso mi admiración y respeto, de verdad, querida Navy. Navy Tolentino, ¿cómo te seguimos en las redes? A ti y también tu grupo de Tolentino, vamos. Bueno, yo estoy como Navy Tolentino, creo que voy al final a sacarle un Instagram a León. No tengo mucho tiempo muchas veces para escribir, pero bueno, yo sí intento a las madres que me escriben, que agradezco mucho el cariño que muestran de escribirme, porque intento, dentro de lo que puedo, pues aportar un poco con lo que yo vivo en el día a día con León y los avances y todas las que me apoyan, aún no tengan un niño autista y se sientan identificadas como esa madre que llamó, Claro, de cómo gracias. a otras podemos darle ese apoyo y esa luz. Y nosotros como comunicadoras y como país, y tú, Navy, con la influencia que tienes también, vamos a prometerles que vamos a seguir siendo una voz para que el Estado siga tomando en cuenta que tenemos que crecer Sí. en esa área y poderle brindar mucho más ayuda a nuestros niños autistas más vulnerables, sobre todo, que son los que más nos necesitan. Recuerden que si quieren conocer a Navy un poco más y conocer una historia hermosa, estamos en Mujeres al Borde RD, Navy Tolentino, con una entrevista completita. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos en breve con la terapia al borde, bueno, con la amiga de mi amiga, con una historia impresionante. Volvemos.